en las cosas del reino de Dios. Hello. ¿Me escucharon? La gente que no recibe esta revelación es porque vive el 90% de su vida para las cosas materiales, para las cosas de la carne, y solamente viven un 10% para el reino de Dios. Esta revelación nunca podrán recibir esta clase de gente. Escuchen, por cuando no pueden recibir esa revelación, escuchen, necesitan andar detrás de aquellas personas para que le den una palabra. Hello. ¿Estamos aquí? Sí, amén. Esta clase de gente que vive el 90% en la carne y solamente el 10% en el reino de Dios, siempre está buscando a los tales llamados profetas para recibir una palabra de parte de Dios, según ellos. ¿Sí? Oiga, yo fui a un evento por allá la semana pasada, 1 hora echando fuera demonios en el lugar. Y al rato pasó otro profeta y se sentó otra hora dándole palabra. Te vas a ir a no sé dónde, te vas a hacer rico en no sé dónde, vas a tener un negocio en no sé dónde. Oiga, hermano, 1 hora diciéndole todas esas a la gente, hermano. Y la gente, y yo investigué y dije, ¿de dónde es esta gente? ¿De quién es este lugar? ¿Quién está encargado de todo esto? ¿Y sabe qué? Me di cuenta que era gente que andaban como nubes vacías. Por eso necesitan palabra. Por eso necesitan que alguien venga y les esté diciendo, sacándole demonios. Y yo dije, esta gente no va a la iglesia continuamente. Porque yo no le voy a estar sacando demonios a usted todos los días. O por 1 hora, no. Pues yo sé que trae el demonio, pero no se le saca. Pero yo no voy a pasarme aquí 1 hora sacándole demonios a la iglesia, cuando yo sé que la iglesia ora, cuando yo sé que la iglesia ayuna, cuando yo sé que la iglesia lee la palabra de Dios. No puede estar endiablada la iglesia. Está endiablada aquellos que viven en fornicación, en adulterio, se avientan la cerveza, se avientan un toque de mota, se inyectan heroína en las venas. Esa gente está endemoniada, pero no alguien que lee, que ayuna y que sirve a Dios. Esa gente no puede estar endemoniada. Imagínense, venga a la iglesia y empiezo a sacarle demonios. Oye, si yo conozco a toda la iglesia. Entonces me di cuenta, hermano Adrián, que todos eran chivas en lugar de ovejas. Dice, ¿cómo no van a estar endemoniadas esa gente? Si ni ofrendan, ni diezman, ni velan, ni hacen nada. ¿Cómo no va a quedar 1 hora sacándole demonio a todo el mundo? Dije, wow, yo miraba solamente el espectáculo. Y el profeta ni se congrega en ningún lugar. ¿Tiene pastor? Digo, no, él anda de casa en casa dando la palabra. De estos son los que habló la iglesia primitiva. Andan de casa en casa viviendo de los demás, sacándole el dinerito. Porque me di cuenta que tenía un trabajo y lo dejó porque era mejor andar de casa en casa. ¿Cómo la ven? Yo la miro mal. Yo la miro mal, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a mí la palabra de Dios me dice que se deben de congregar. Ahí los pongo en la balanza e inmediatamente sé quién es de Dios o quién no es de Dios. Yo no necesito aquello, no, simplemente, ¿tienes pastor? No, hazte un lado, chico, porque tú no eres de aquí. Se acabó. Eres profeta, pero no te sometes a nadie. Eres profeta, pero no tienes una iglesia a dónde congregarte. Escúcheme. Esa gente necesita conocer la autoridad de Cristo. Esa gente está como el mago. Le gustó el ambiente del Espíritu de Dios. Le gustó cómo se manifestaba el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, lo quiso obtener a su manera carnal. Quiso dar una mordida. Quiso dar una ofrenda para obtener el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Dice que
que los apóstoles estaban locos por no haber aceptado la ofrenda del Simón el Malo. Jesucristo lo reprende. Que el Señor lo reprenda al diablo ese. Cash Luna lo dijo aquí, porque van a verlo mucha gente. Cash Luna dijo que los apóstoles estaban tontos porque no recibieron la ofrenda del mago Simón. Imagínense, hermano. Jesucristo te reprenda. Seguro que sí. Imagínense, hermano. No, hombre, que si hubiera estado ahí, yo digo, yo agarro la ofrenda y le cobro y pasa tanto para que. Y es lo que hacen ellos, cobran. ¿Quieres hablar en lenguas? A ver, ven para acá. ¡Oh! No digo lugares porque no quiero, ¿verdad? Pero si ustedes me hacen enojar, digo el lugar. Me dijeron que una iglesia, una congregación voy a decir lugar, de North Las Vegas, fíjese, hermano, pues escúcheme bien, que le prohibió al líder de la música que ya no practicara en esos días. ¡Híjole! Yo sé que cuando escuchen, miren este video, van a saber de ese pastor el día que lo vea. Nos damos de besos espirituales. Amén. ¿Verdad? Amén. Hermano, y le prohibió al líder de la música y le dijo: quiero que pares los días de práctica porque lo quiero reunir a la iglesia, escuchen, y les voy a enseñar a que hablen en lenguas. Y el varoncito fue criado en la palabra, así como mis hijos. En la palabra, ese chamaco creció en el evangelio. Y le dijo: discúlpame, pastor, pero ¿en dónde me dice la Biblia que hay que enseñarle a hablar en lenguas a la gente? A ver, muéstrame la Biblia y yo paro de seguir a practicar. ¿Lo corrieron o se fue? La Biblia en ningún lugar a mí me enseña que hay que hacer reuniones para enseñarle a hablar en lenguas a la gente. Por eso cuando usted escucha, es porque le enseñaron. O cuando usted escucha por ahí, es porque le enseñaron. Eso no vino del cielo. Eso fue, dijo: mira, hazle así y la gente se va a volver loca porque cree que está lleno. Fue algo que le enseñaron. Cuando yo hablo en lenguas, yo no hablo así. Hablo en lenguas así, hermano. Yo hablo en lenguas angelicales cuando hay que hablar en lenguas, pero no. Quitó la enseñanza de la música para enseñarles a hablar en lenguas. Igualito que el mago. Pásame eso, yo te doy un dinerito, yo te doy una ofrenda para recibir eso. Y los apóstoles le dijo: ay, perezcas tu diablo juntamente con tu dinero, porque esto no es asunto de dinero, esto es asunto de revelación, esto es asunto de buscar de la presencia de Dios a su nombre. Escúcheme, iglesia, siento la presencia de Dios. Escúcheme, iglesia, hoy en los altares, hermano, hay una indiferencia, aleluya, a la presencia de Dios. Hoy en los altares hay una indiferencia al mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Están aquí? Ese es un problema grave. Cuando las congregaciones, hermano, son indiferentes al poder de Dios. Ese es un grave problema. Cuando las congregaciones, hermano, muestran indiferencia al mover del Espíritu Santo de Dios. Escuchen. Y yo no le estoy hablando, cuando hablo de indiferencia al Espíritu Santo, que tengamos que andar como locos para arriba y para abajo para decir no. Yo estoy hablando de tener una intimidad en la presencia de Dios. Cuando empiezas a tener revelación, hermano, cuando empiezas a tener visión, iglesia, cuando empiezas a hablar en lenguas, cuando empiezas a hablar discernimiento de espíritus, a eso me refiero, hermano, que no sea indiferente la presencia del Espíritu Santo en nuestra
las congregaciones. El danzar y el brincar ¿verdad? A través de los cánticos, gloria a Dios por eso, pero eso no indica el poder del Espíritu Santo. Eso indica que yo me estoy gozando, porque vengo a gozarme, hermano. Y si yo no me gozo con la música cristiana, ¿con qué me voy a gozar entonces? ¿Hello? Pero cuando yo hablo que no seamos indiferentes al mover del Espíritu Santo, es que si tú quieres danzar en el Espíritu, empieces a danzar en el Espíritu. Es que yo hablo, si tú quieres hablar en lenguas, empieza a hablar en lenguas. Es que si tú quieres una revelación, suelta la revelación, habla la revelación. A eso me refiero. No sea indiferente el Espíritu Santo en este lugar. A su nombre. Oh, glorioso Dios. Escuche, mi iglesia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios provocó la ira de Dios por su rebeldía. Hello. En el Antiguo Testamento, el pueblo provocó la ira de Dios por su rebeldía. Pero la iglesia de hoy puede provocar la gloria de Dios. La iglesia de hoy puede provocar la gloria de Dios a través de nuestra adoración, a través de nuestra exaltación, a través de servir a nuestro Padre Celestial. Oh, gloria. Podemos provocar la gloria de Dios en su vida. Podemos provocar la gloria de Dios internamente en su vida. Pero si usted viene, oiga, y está en la casa de Dios como que si está más muerto el muerto, oiga, entonces, ¿cuándo se va a mover el poder del Espíritu Santo? Hello. ¿Cuándo se va a mover el Espíritu Santo? Hermano, si no me envuelvo en la adoración, no me envuelvo en exaltar a Cristo, no me envuelvo en el reino de Dios adorando en su casa, no le adoro, no le exalto, ¿cómo se va a mover entonces el poder del Espíritu Santo en su vida? Gloria a Dios. Si solamente vengo y parezco una estatua, ¿cómo se va a mover el poder de Dios si yo no adoro su presencia? ¿Cómo va a haber revelación en mi interior si no sé cómo adorarle? Ya llevo 30 años en el Evangelio y todavía no sé cómo adorar, todavía no sé cómo exaltar a mi Señor. La iglesia debe de aprender a provocar la gloria de Dios. La iglesia, oiga, la iglesia primitiva provocó grandes avivamientos. ¿Por qué? Porque se lanzaron a creerle al Padre, se lanzaron a llevar el poder. Por eso provocaron la gloria de Dios en su tiempo, después de la ascensión de Cristo, después de la llegada del poder del Espíritu Santo. La iglesia se movía con el poder y la unción del Espíritu Santo. A su nombre. Escuchen, los que predican a Cristo se meten en problemas con la gente. Hello. Si el predicador no se quiere meter en problemas con la gente, hay que decirle lo que a ellos les gusta en las orejas. Cristo te ama, mi hermano. Cristo te va a llevar de gloria en gloria. Y el hombre viviendo en pecado, y la mujer viviendo en adulterio, viviendo en fornicación. ¿Usted cree que Dios lo va a llevar de gloria en gloria a esa gente? No, para nada. Pero esta gente, como no se quiere meter en problemas, le hablan al oído lo que ellos quieren escuchar. Pero
Por ejemplo, dice la palabra ahí en Hechos, si gusta ir, Hechos en el capítulo 17, Hechos capítulo 17, miren lo que dice el verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Miren lo que hicieron. Porque escucharon un mensaje que no les agradó. El verso 32, camine más adelante. El verso 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Verso 33. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, o sea, unos pocos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Solamente un poquito, solamente un puñado de personas. ¿Por qué? Porque a ellos les pareció bien el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Entonces los otros, como Pablo predicó un evangelio que no les agradó, hermano, trataron de golpearlo, trataron de hacerle aquello, juntaron gente que hablara mal de eso. El verso 31, mire lo que dice ahí mismo: por cuanto, mire, este es el juicio, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, o sea, por Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto va a usar Dios aquel día para juzgar a todo mundo. Si usted se pregunta ahorita, ¿quién no sabrá que Cristo resucitó? ¿Usted cree que habrá gente en estos tiempos que Cristo no haya resucitado? Si con el simplemente hecho de cuando dicen 700 años después de Cristo, ¿qué quiere decir? Que existió. Que 800 años antes de Cristo, que están diciendo que existió Jesucristo. O sea que de una forma u otra sabrán de que Cristo nació, de que Cristo murió y de que Cristo resucitó. Y eso, aleluya, lo va a usar Dios para juicio de todas las personas. Está la iglesia aquí, hermano. Así que mira, iglesia, por eso aquellas mega iglesias jamás, escúchenme bien, jamás hablarán de mensajes de santidad, de mensajes de arrebatamiento, y mucho menos mensajes que existen o que hablen del infierno. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque no les conviene. ¿Por qué? Porque estas personas, este liderazgo, se está haciendo rico con esa clase de gente, sin importarle que esas almas se irán al infierno juntamente con ellos, porque predicaron un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Aleluya, amén. Porque esta gente predica su propio evangelio. No predican este evangelio que yo les estoy predicando ahorita. Este es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio que los apóstoles predicaron en su tiempo. Así como ha habido otros evangelios, existe el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esta gente, hermano, jamás van a mencionar un mensaje, repito, un mensaje de santidad,
un mensaje de arrepentimiento y mucho menos un mensaje que se puede ir al infierno. Pero Dios en su palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser fiel al llamado del Señor y tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y todo aquel que no predica el evangelio del Señor, dice su palabra, sea anatema, sea maldito. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Toda aquella persona que no predique el evangelio de Jesucristo sea anatema, sea maldito. Aleluya, y a su nombre. Así que, amado iglesia, mire, hay buenas noticias para los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Hay muy buenas noticias, dice la palabra, hermano, dice la palabra, según lo que la experiencia que tuvo Juan el apóstol en Apocalipsis 1, el verso 17 y el verso 18, dice, vale la pena poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús. No ponga su confianza en ciertas cosas, no ponga su confianza en ciertas personas, ponga su confianza en Cristo Jesús, el que le ha dado la fe para que usted esté en un lugar adorando y exaltando su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, iglesia, esa autoridad de Cristo que venga a ser la llave, que venga a ser esa autoridad en sus manos para hacer huir al enemigo, y que esa autoridad, escúcheme bien, desate el glorioso poder de Dios en sus caminos, en su vida. Que ese poder, que esa autoridad sea la llave para desatar el poder de Dios en su vida, para echar fuera al enemigo, para sacar fuera de su vida, de su familia, de su hogar, aquellas cosas que quieren interrumpir su servicio, su integridad, su confianza en Dios. ¿Cuántos se alaban al Señor? Te adoramos, Señor. Si usted quiere ir a Josué capítulo 1, en el verso 9 dice la palabra, habla de la actitud de como hijos, como guerreros de Dios, hermano, debemos de tener. Josué 1:9, a Josué se le dio una orden. Esa orden consistía, hermanos, en esforzarse, en ser valiente y no ser temeroso y no desmayar. Escuchen, al hacer estas cosas, Josué 1:9, al llevar a cabo estas cosas, escúchenme bien, Josué iba a provocar la presencia y que la gloria de Dios estuviera siempre con él. Si usted lee Josué 1:9 y dijo, nunca me apartaré de ti, nunca te dejaré, pero se le da una ordenanza. Yo te mando ¿qué? Que te esfuerce. Pero escuche, no le dijo, escuche hermano, no le dijo, si te parece bien, esfuérzate. Mira que te mando. ¿Sí? Así que escuche, si usted es de aquellas personas que cree que si así debería de ser, está muy mal, porque esto es un mandamiento de parte de Dios. Mira que te mando. ¿Qué le mandó, hermano Adrián? Que te esfuerces y seas valiente. ¿Verdad? No es bueno, si quieres ser valiente, sélo. Si quieres esforzar, pues esfuerza. No. Le dijo, mira, Josué, te